Hola amigos, un tremendo hiper mega saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Que el amor de Dios ingrese a sus corazones para que puedan amar al prójimo obedeciendo los 10 mandamientos. Este video en verdad quería hacerlo desde hace tiempo, porque andan muchos diciendo que nada más porque están llamando a Jesús Yahshua ya están salvados. Y quería hacer esta advertencia porque sé que algunos de los que me siguen constantemente están poniendo en la sección de comentarios que tengo que dejar de llamar a Jesús y llamarlo ahora Yahshua. Y el tema es que sé que muchos andan siguiendo estas corrientes judeo-mesiánicas. Muchos me andan mandando videos de sus rabinos o de sus pseudo rabinos porque nacieron en Cuernavaca y al final pues ni siquiera nacieron en Israel, en fin. Y muchas veces pues hablo de estas cosas sin mostrar al rabino o al pastor, porque de repente no es que sea alguien muy conocido y bueno, no viene al caso mostrarlo. Pero en este caso, como este señor habla específicamente del milenio y él se hace llamar judeo mesiánico, entonces lo voy a mostrar. No por hacer un ataque directo hacia él, sino para probarles a ustedes la doctrina errada. Así que aquí nos estamos refiriendo es a la doctrina. Él como persona parece un viejito bonachón, sin embargo su doctrina está errada, ¿ok? Entonces vamos a hablar de esto para que todos los que andan ahora hablando en hebreo y creyeron que están en la verdadera religión porque están celebrando fiestas judías y bueno, ahora andan pronunciando toda la Biblia en hebreo, lo cual lo único que hace es que ustedes se confundan y se aparten de la verdad de Dios. Pero ahora que ya les he probado sin lugar a ninguna duda que el milenio no es en la tierra, sino que es en el cielo, voy a probarles lo que ya les había dicho de una manera distinta, y además voy a demostrarles que este movimiento judeo-mesiánico es un movimiento erróneo, una doctrina que no viene del verdadero Dios y de nuestro Señor Jesús. No, es una doctrina errada, la de estos judeo-mesiánicos, porque al final en realidad ellos son trinitarios, y lo voy a probar. Y en realidad ellos están esperando a un Mesías humano. Ese es el Yahshua, el Maitreya, el cual ellos llaman Yahshua HaMashiach. El hecho es que pueden llamarlo como quieran. Finalmente la doctrina nos dice que esperan es al Maitreya. Muchos andaban muy orgullosos pensando que porque pronunciaban el nombre de Jesús en hebreo, entonces ya estaban salvados. Plop. Les voy a probar irrefutablemente que no es así, y antes por el contrario, están en una doctrina totalmente equivocada que los llevará a perdición. Es decir, no se van a salvar si ustedes tienen esta doctrina que presenta este señor, y pienso que la mayoría de estas religiones judeo-mesiánicas hablan de lo mismo. Tal vez haya una que sea la excepción. Sin embargo, entonces confirma la regla. Y esto es serio, porque sabemos que la aparición del Maitreya, el Cristo solar, está muy pronto a ocurrir en esta tierra. Es ese Mesías judío que supuestamente viene a gobernar a este mundo desde la Jerusalén física y a restaurar a Israel como nación. Y las naciones del mundo van a estar alrededor de Israel, mirando a esta nación restaurada. Recuerden amigos que esta es una creencia muy antigua de los rabinos de Israel, y que inclusive ese también fue el gran error de Judas. Ahora, háganse esta pregunta: ¿era Judas judío mesiánico? Amigos, este es un tema serio. El problema es que Judas, ese apóstol que traicionó a Jesús, pensaba, quería y deseaba que Jesús fuera rey de Israel y que hiciera de Israel una nación gloriosa, que la liberara del yugo romano y que le diera la prominencia
que debía tener Israel sobre todas las otras naciones. Así que para mi concepto es claro que Judas era judío mesiánico. Por eso nosotros no podemos andarnos de soberbios y andar diciendo, ay mira, ese Judas es un traicionero. Pero resulta que Judas era discípulo muy cercano de Jesús y mira en lo que cayó, en un tremendo error sin darse cuenta, hasta que Satanás tomó posesión de él y ya no hubo más nada que hacer por Judas. Era el hombre de pecado. Qué curioso. Judeo mesiánico o judío mesiánico que espera a un rey de Israel que restaurará en este mundo el imperio de Israel como nación gobernando sobre las otras naciones. Amigos, entendamos entonces por qué el título de este video es ¿Era Judas judío mesiánico? Porque eso era lo que quería Judas de Jesús. Él quería que Jesús gobernara a Israel. Y Judas no esperaba al Hijo de Dios, sino que esperaba a un rey muy distinto de Jesús que introdujera a Israel como nación en el milenio. Entendamos que Judas esperaba que cuando Jesús se viera rodeado por los gobernadores y por los romanos, él intentaría con su poder destruir a Roma, destruir al yugo romano sobre Israel. Y este fue de alguna manera la encrucijada que Judas planeó contra Jesús, esperando que cuando Jesús se viera rodeado por todos estos soldados romanos, Jesús respondiera con todo ese gran poder que tenía, del cual el mismo Judas había sido testigo. Sin embargo, nada de eso sucedió así y ya sabemos la historia. Ahora, recordemos que los rabinos todos esperaban que viniera un rey a restaurar a Jerusalén, y ese rey debía venir de la raíz de David, es decir, que debía ser descendiente de David. Sin embargo, la mayoría de rabinos entendían que Jesús no podía ser ese rey. ¿Y por qué? Porque ellos entendían que Jesús no podía ser este restaurador de Israel, porque Jesús se hacía llamar Hijo de Dios. Entendamos esto, es muy importante. Entonces fue Judas el que cayó en el error de pensar que Jesús era finalmente aquel rey que restauraría a Israel. Así que vemos, amigos, cómo se presentan todo este tipo de confusiones. Los rabinos en general, los fariseos, entendieron que Jesús no podía ser este rey que restauraría a Israel en la tierra, porque él se hacía llamar Hijo de Dios, y ellos entienden que este rey sería como David. Es decir, David no era hijo de Dios. David no se hacía llamar hijo de Dios. David era simplemente alguien descendiente de una genealogía que llevó a Israel a un liderazgo. Y eso era lo que buscaban los rabinos, y es lo que aún buscan, amigos. Ahora, el problema es que la historia se repite, porque estos rabinos están esperando que venga de nuevo un Mesías. Pero de nuevo, este Mesías que ellos esperan para el nuevo milenio no es el Hijo de Dios, sino que es de nuevo un humano, un ser humano aquí en la tierra, el cual gobernará sobre Israel con vara de hierro a todas las otras naciones. Pongamos atención entonces, el gran dilema, porque este señor rabino dice que el milenio será aquí en la tierra y que Jerusalén será esta nación restaurada que gobernará a las demás naciones. Y este es el tremendo error, porque el milenio no es en la tierra sino en el cielo. Leamos en Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y del Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amigos, el que no recibe la marca, ni adora a la bestia, ni recibe su número, vivirá con Cristo por 1000 años.
Ahora, la pregunta es, como ya habíamos dicho en otros videos, ¿dónde será eso? ¿En el cielo o en la tierra? Leamos en Apocalipsis capítulo 15 versículo 2. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y vi los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su marca y del número de su nombre, estar sobre el mar semejante al vidrio, teniendo las arpas de Dios. Así que la palabra clave es mar semejante a vidrio mezclado con fuego. Y si tú me puedes encontrar eso en la tierra, pues yo me callaré. Pero en la tierra no hay por ningún lado un mar de vidrio. Y ellos están sobre un mar de vidrio. Es decir, que es algo realmente grande como un mar, pero es todo de vidrio. Muéstramelo aquí en la tierra. En la tierra no existe eso, entonces deben estar en el cielo. Y leamos entonces lo que dice Apocalipsis capítulo 4 versículo 6. Y delante del trono había como un mar de color de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 animales llenos de ojos delante y detrás. Así que claramente tenemos un pequeño problema. No solo ese mar de color de vidrio no está aquí en la tierra, sino que alrededor de ese trono que está en el mar de color de vidrio hay unos animales llenos de ojos delante y detrás. Eso no puede ser aquí en la tierra, ¿ok? Está muy claro. Así que vemos que el trono de Dios está en el cielo, sobre ese mar de color de vidrio. Y por supuesto, vemos que obviamente tampoco el trono de Dios puede estar en esta tierra mientras esta tierra esté maldita por el pecado. Por lo cual es irrefutable que los que son resucitados en la primera resurrección y los que serán trasladados vivos al cielo van a vivir por 1000 años con Dios y con el Cristo, porque estarán sobre el mar de vidrio enfrente del trono de Dios, y alrededor estarán los animales, los 4 animales que tienen ojos delante y detrás. Eso es en el cielo. Sin embargo, aquí tenemos a este rabino diciendo que el milenio es aquí en la tierra. Pero es que es lo que los rabinos de Israel siempre han querido, amigos. Así que la historia se repite. Entonces, ahí yo les voy a corregir un poco este traductor de YouTube, porque él está diciendo, y no voy a mostrar el video porque ustedes ya saben lo que sucede. El rabino está diciendo, el milenio no es literal, es real. 1000 años va a reinar, y aquí es donde estos subtítulos de YouTube se equivocan, porque él dice Yahshua HaMashiach. Así que el rabino está diciendo que el milenio no es literal, es real. Y sí, hasta ahí va bien, el milenio es real, va a suceder. 1000 años va a reinar Yahshua HaMashiach acá en la tierra. Bueno, ahí lo tenemos. Él está diciendo que el Mesías, ese Mesías, va a reinar acá en la tierra por 1000 años. Por supuesto, será supuestamente desde la Jerusalén física, y para eso ellos piensan construir el tercer templo. Aunque ellos quieran hacerle un trono a Dios aquí en la tierra, ya vimos que es imposible que el hombre haga un mar de vidrio. No lo puede hacer nadie con ningún tipo de tecnología. Así que ya les probé, el milenio no es en la tierra, es en el cielo, en la Jerusalén celestial, porque la Jerusalén terrenal no tiene valor profético, no tiene un mar de vidrio y no tiene los 4 animales con ojos por todas partes, adelante y atrás. La Jerusalén terrenal es para Dios una ciudad como cualquier otra del mundo, como Cuernavaca. Amigos, sin que tenga nada mejor ni peor, es igual. Pero esto es el problema, no hay nada nuevo debajo del sol, porque lo mismo que quería Judas es este viejo sueño de los rabinos de Israel, que viniera un nuevo rey a restaurar a Jerusalén, a Israel, porque Jerusalén perdió esa gloria que tenía, esa ciudad majestuosa durante el reinado de Salomón, que estaba por encima de todas las otras ciudades y países del mundo.
¿Ok? Leamos en Juan capítulo 6 versículo 15. Y sabiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Eso es lo que quería Judas finalmente. Eso es lo que quería el pueblo en general. Todo el pueblo, es decir, hay que entender algo. Todo el pueblo judío. Y esto es muy importante que ustedes lo entiendan, porque hay algunos que cada vez que ven a alguien hablando en hebreo, piensan que ya tienen la verdad. Entendamos algo. Todos los hebreos en el tiempo de Jesús querían agarrar a Jesús y hacerlo su rey para que los liberara del yugo romano. Usar el poder de Jesús para liberarlos de esa esclavitud que el imperio romano ejercía sobre Israel. Entendamos, amigos, que este es el error que cometió también Judas. Entonces, ahora entendemos, la historia se repite, porque no fue solo Judas. La mayoría del pueblo de Israel, o por decir casi todo, los rabinos también deseaban esto, pero ellos entendían que Jesús se declaraba hijo de Dios, así que ellos entendían que este no podía ser ese nuevo líder, ¿ok? Entonces, recordemos que cuando Jesús entró a Jerusalén, todo el mundo lo aclamaba. Recordemos en Mateo capítulo 21 versículo 9, y las personas que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces noten algo, lo llamaban Hijo de David, porque eso es lo que ellos siempre han querido, que este Salvador de Israel viene de la genealogía de David. Entendamos, es lo que dice la Biblia, es verdad, pero de ninguna manera Jesús venía a salvar solamente a Israel, sino al mundo entero. Y tampoco viene Jesús a instaurar su reino en un mundo lleno de pecado. Eso es totalmente contrario a la doctrina de la Torá. Entonces, ¿qué sucede? ¿No estudian ellos la Torá? Entendamos que Jesús tenía que y tiene que eliminar el pecado del mundo para instaurar su gobierno. Leamos entonces, amigos, en el versículo 5. Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de bestia de yugo. Pero ¿qué sucede? Entonces muchas personas pensaron que finalmente venía su Mesías, Yahshua ben David, a salvarlos del yugo romano, cuando resulta que las personas vieron que Jesús dijo: no señor, y él se fue por otro lado. Y entonces cuando ellos se dieron cuenta que ese no era el Mesías que ellos estaban esperando, ¿qué ocurrió? Lo colgaron en un madero, amigos. Es terrible. Ahora no me culpen a mí. Estamos hablando de hechos históricos. Así fue como se dieron las cosas. La misma gente que lo aclamaba diciendo que era el hijo de David, después fueron los mismos que pidieron y exigieron que lo colgaran en un madero. ¿Y por qué exigieron mejor a ellos a Barrabás? Porque Barrabás era un rebelde. Era una persona que estaba continuamente participando en las revueltas contra el imperio romano. Y fue por eso que ellos eligieron a Barrabás. Ahora, no por nada, justo después de que Jesús entró a Jerusalén, viendo que las personas buscaban a un Salvador terrenal y que no querían arrepentirse de sus pecados, entonces Jesús declaró, justo después de todos estos hechos, Jesús declaró: y viendo una higuera sobre el camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Y por qué? Porque Jesús se dio cuenta que esta religión rabínica, esta religión en la cual se hacían ritos, no había logrado absolutamente nada en el corazón de las personas, y que finalmente, de continuar así, ningún ser humano se salvaría. Sin embargo, amigos, resulta que justo al final del mundo, ahora tenemos un movimiento nuevo llamado judíos mesiánicos, los cuales supuestamente esperan a un nuevo Mesías. Pero viene un problema,
¿qué Mesías es el que ellos están esperando? Porque si están cometiendo el mismo error que los rabinos, la cuestión está grave, como se dice popularmente, amigos. Ahora, si ellos esperan de nuevo que venga un restaurador humano para que de nuevo le devuelva a Israel su gloria como en los tiempos de Salomón, lo lamento, pero están en graves problemas, amigos. Recordemos muy claro las palabras de Jesús en Juan capítulo 18 versículo 36. Mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿cómo pueden pensar que Jesús viene a instaurar un milenio aquí en la tierra? ¿O cómo puede alguien pensar que la iglesia se puede unir con el Estado cuando Jesús dijo que su reino no era de este mundo? La política, los gobiernos de este mundo son impuros, son profanos, están bajo una terrible maldición y no pueden unirse con la iglesia, mucho menos con Jesús. Pero aún las personas se ensañan o se empeñan en hacer de este mundo el reino de Dios, cuando este mundo fue maldito por Dios desde que Eva pecó. Recordemos que Dios lanzó una maldición sobre esta tierra. Esta tierra está maldita, ¿ok? Solo queda que esta tierra sea liberada de esa maldición y expiada de todo pecado para que podamos volver a habitarla. Entendamos eso, porque esta tierra, si tú la trabajas, te produce espinas y abrojos. Está maldita, y recordemos que la mujer está bajo un dolor y está bajo yugo, entonces también está bajo maldición. Pero como si fuera poco, este rabino dice que en el milenio va a haber pecado, y eso es increíble que él lo diga. Imagínense a Jesús gobernando de nuevo en un mundo donde hay pecado. Es decir, ¿acaso este rabino no lee lo que él llama la Torá? ¿Pero acaso el rabino no leyó donde dice un poco de levadura leuda toda la masa? Amigos, es por esto que los cristianos tenemos que estar separados del mundo, porque si estamos rodeados de gente pecadora, si de repente nuestra diversión es con gente pecadora, pues vamos a terminar pecando, va a ser imposible, por lo cual hay que separarse del mundo. Cuanto más pensar que en el milenio habrá pecado, cuando claramente se dice que los que reinen con Jesús son bienaventurados y santos. Luego se dice que los impíos no volverán a vivir hasta que finalicen los 1000 años. Por tanto, durante el milenio, solamente existiremos los santos, mientras que los impíos estarán muertos en la tierra. Y es tremendo, amigos, debemos entender algo. Mientras haya pecado en la tierra, Jesús ni siquiera la puede tocar, ni la va a tocar, ni siquiera con sus pies, porque Jesús fue glorificado cuando resucitó. Lo cual quiere decir que Jesús recuperó su condición de Hijo de Dios. Y recordemos que Jesús, antes de venir a la tierra, era igual a Dios, es decir, era fuego consumidor, por lo cual donde haya pecado, ese fuego consumidor lo destruirá todo. Solo basta con que Jesús se acerque y todo lo que tenga pecado se destruirá por completo. Leamos en Juan capítulo 17 versículo 5. Ahora, Padre, clarifícame tú cerca de ti mismo, de aquella claridad que tuve cerca de ti antes de que el mundo fuera. Entonces, amigos, no nos confundamos de quién es Jesús. Jesús, aunque resucitó como hombre, luego fue glorificado como Hijo de Dios, como Él era antes de venir acá a la tierra. Es también ahora entonces Jesús, fuego consumidor y ser humano. Entendamos esto, porque la misma Biblia lo declara. Leamos en Apocalipsis 1, versículo 14. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como un ruido de muchas aguas. Así que aunque Jesús es Dios hombre, por lo cual recordemos que también es fuego consumidor, al igual que su Padre, quien es el Dios Altísimo. Por tanto, es imposible que Jesús baje acá a la tierra, a tocar la tierra, sin que
se destruye absolutamente todo. Vemos, amigos, que Jesús es santísimo al igual que su Padre y no puede establecer el milenio en una tierra maldita, contaminada de pecado, por lo cual vemos que no es posible que existan pecadores durante el milenio, como dice el rabino. Tampoco es posible que Jesús entre en contacto con esta tierra porque está maldita, contaminada y es decadente. Recordemos lo que sucederá cuando Jesús sea visible en el cielo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Y decían a los montes y a las piedras: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y quién podrá estar delante de él. Así que vemos que muchos preferirán hasta suicidarse que estar enfrente del Hijo, y al ver al Hijo verán también al Padre. Entendamos algo muy claro, amigos. Jesús no puede tener contacto con ningún pecador. Recordemos lo que le dijo a María Magdalena en Juan capítulo 20 versículo 17. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero yo les hago un llamado a todos los amigos que andan hablando en hebreo, sin ser hebreos, o para los que son hebreos, que tal vez nacieron en Israel o su padre o abuelo, para que no caigan en el mismo error que cayó el pueblo hebreo en los tiempos de Jesús. Y, amigos, ¿en qué error cayeron? En que ellos esperaban a un rey que restaurara a Jerusalén, a la gloria que tenía cuando gobernaba el rey Salomón. Y esperaban que este rey debía ser como David, de la misma genealogía de David, el cual vendría a darle la gloria de nuevo a Israel. Pongamos atención, este rabino piensa que Jesús es el mismo Yahvé. Entonces, ahí tenemos un serio problema. Entendamos lo que está sucediendo, porque él lee el versículo de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y sabemos que Jesús dijo que él era el yo soy. Entonces, erróneamente, él llega a la conclusión de que Jesús es el mismo Yahvé, el mismo Padre. Entonces, básicamente, amigos, no existe ni Padre ni Hijo porque es un solo Dios. Finalmente, entonces son trinitarios. Y es que ese es el problema con los trinitarios. Y es que no les gusta reconocer que son trinitarios. Y tú vas y les haces la pregunta: ¿ustedes son trinitarios? Y dicen: no, nosotros no somos trinitarios. Entonces, luego les preguntas: bueno, ¿y quién era Jesús? Jesús era Dios. ¿Y entonces quién era el Padre? El Padre es Dios. ¿Y entonces quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Entonces son tres. Y luego dicen: no son tres, es uno. Plop. Es lo mismo que dice la Iglesia Católica. Es decir, esa es exactamente la definición de la Trinidad. Entonces, vemos que este rabino es trinitario. Entendamos algo. Y lo estamos mencionando a él porque él habla del milenio. Y porque hay muchísimos cristianos que ahora se les ha ocurrido andar hablando en hebreo y resulta que nacieron en Cuernavaca. Finalmente, haciendo esto no están entendiendo nada de la Biblia, porque están entendiendo la Biblia en un idioma que ni siquiera es su idioma. Y uno no es salvo nada más por andar diciendo los nombres en otro idioma. Entendamos este error histórico de los rabinos, el cual sigue aún, porque la historia se repite. Es el mismo error de pretender que vendrá un Mesías humano a gobernar a Israel desde Jerusalén, restaurándola como la gran ciudad desde la cual se gobernará a todas las naciones del mundo. Miremos que el Mesías del judaísmo es tradicionalmente un líder que viene en el futuro, que proviene de la línea davídica, quien será ungido y por consiguiente es este ungido del pueblo, investido para gobernar al pueblo judío como al resto de la humanidad. Es él, el tal Mashiach ben David. Este rey en cuestión sería el segundo Mesías de los últimos dos Mesías que habrían de venir en el judaísmo. El primero, Mashiach ben Yosef, que aparentemente era Jesús,
Y el segundo, Mashiach ben David, que aparentemente es el Yahshua HaMashiach. Ahora ellos estarían involucrados en la liberación del pueblo judío del exilio, de la diáspora, y daría paso a la tan esperada era mesiánica, es decir, al milenio, donde todas las naciones reconocen al Dios de Israel como soberano y reina desde Israel. Ahora entiendan algo, amigos, ustedes andan diciendo: oh, yo estoy salvado porque ahora en vez de decir Jesús, digo Yahshua HaMashiach, sin saber que ustedes no están entendiendo que en sus mentes se les está insertando esta doctrina rabínica de que Yahshua es el mismo Yahvé, Plop. ¿Y qué sucede? Pues están negando al Padre y al Hijo. Entiendan, si Yahshua es el mismo Yahvé, entonces no existe Padre ni Hijo porque son uno. Recordemos que aquel que crea esto tiene espíritu de anticristo. Leamos en Primera de Juan capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Pero es que ¿cómo se puede negar al Padre y al Hijo si no negando que era padre y que el otro era hijo? ¿Y cómo se niega eso? Pues declarando que son un solo Dios, y un solo Dios no puede parirse a sí mismo, ni un solo Dios puede engendrarse a sí mismo. Por lo cual, amigos, si se dice que Yahvé es el mismo Yahshua, se está negando al Padre y al Hijo. Es por esto que ellos esperan a su Yahshua solar, el Yahshua Maitreya, amigos, que no es nuestro Señor Jesucristo. Ellos se hacen llamar judíos mesiánicos, no porque reconozcan al Hijo de Dios, porque no lo reconocen, antes lo niegan, porque ellos mismos declaran que es el mismo Padre. Pero se hacen llamar mesiánicos porque están haciendo referencia a este líder que viene a gobernar a Israel, a instaurar a Israel como esta nueva nación que gobernará sobre todas las otras naciones. Y nosotros vemos a las personas, amigos, pero no vemos los espíritus. Y yo veo al Señor y parece a un viejito bonachón, pero su doctrina es de anticristo. Así que hay otras cosas que les quisiera mostrar, pero este video va demasiado largo. Así que en otro video les voy a revelar algo muy pero muy curioso, amigos. Pero por lo pronto, espero que les haya quedado claro el error de andar siguiendo estas doctrinas. Hasta pronto, amigos.